Gracias por acompañarnos a toda la gente que esté en nuestra sintonía. Hoy queremos hablar de estos temas que están dando mucho de comentario. Y me refiero a la ley corta de elecciones y también esta ley de amnistía para Evo Morales y Álvaro García Linera. Y quiero empezar en la oportunidad agradeciendo la presencia de Shirley Franco, diputada de Unidad Demócrata. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy buenos días, Héctor. Agradecerte el espacio y saludar a todos los bolivianos y las bolivianas que nos están acompañando. Iniciemos hablando acerca de esta ley corta de elecciones que ha sido promulgada. La pregunta con la que quiero iniciar, después de la promulgación de esta normativa, ¿qué va a suceder, por ejemplo, con la 026, la 018, igual la ley 1096 que habla sobre el régimen electoral, organizaciones políticas y demás? Sí, esas tres leyes que tú mencionas establecen plazos muy largos. Lo que se ha hecho con esta ley corta de elecciones para el 2020 es suspender ciertos artículos justamente para que podamos tener a la brevedad posible los comicios más transparentes que se vayan a realizar el 20 de octubre, el 2020. Además, se ha establecido que se está suspendiendo, por ejemplo, las elecciones primarias. En esta oportunidad ya no vamos a tener elecciones primarias, no vamos a tener una serie de actividades que sin duda hacían y prolongaban mucho el calendario electoral. Lo que se ha hecho con la ley corta de elecciones es justamente establecer que en máximo un plazo de 120 días, es decir, que en 120 días el órgano electoral tiene que definir el calendario electoral y cuándo va a ser el día de la votación. Finalmente, establecer el día de la votación es una competencia exclusiva del órgano electoral y es por eso que nosotros lo único que hemos hecho es darle un plazo máximo que no está establecido en ninguna de las leyes que tú mencionabas. Bueno, y cuando estamos hablando de los tiempos es importante manifestar lo siguiente. Se va a elegir un Tribunal Supremo Electoral 20 días, tengo entendido, después de presentada la reglamentación. Hablamos también de unas elecciones a las que se las va a convocar 120 días después de que se llame el calendario electoral y quizás, en un supuesto caso, una segunda vuelta 45 días después de presentados los primeros resultados. Ahora, el tiempo es corto para el gobierno. ¿Qué sucederá en el caso de que realmente todos estos plazos se vayan concretando de acuerdo a las próximas semanas? No le queda mucho a la presidenta Yanis. ¿Existirá, por ejemplo, una posibilidad de ampliación del gobierno transitorio de acuerdo a lo que se conoce? Eso es algo que se tendrá que definir en el calendario electoral y será el órgano electoral quien nos tendrá que dar todos los argumentos técnicos operativos de por qué nos estaría realizando las elecciones antes del 22 de enero. Obviamente son los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral quienes van a tener que asumir esta labor titánica porque también estamos hablando de la actualización del padrón electoral. Sin embargo, hay plazos muy limitados que se les ha establecido. 48 horas tienen para diseñar justamente el nuevo calendario electoral, pero no es que en 120 días va a ser la elección, sino que tienen un plazo máximo de 120 días. Es decir, ellos lo pueden realizar en 30 días si las condiciones operativas están dadas, lo pueden realizar en 70 días incluyendo ya la segunda vuelta, pero serán los vocales quienes nos dirán en qué condiciones también han encontrado el órgano electoral, porque no es solo la agilidad de las elecciones versus también el tiempo que se requiere para administrar de manera responsable y ejecutar los comicios electorales. Todo este problema que estamos viviendo es justamente porque ha habido una administración irresponsable del voto ciudadano. Por tanto, no por la agilidad, también vamos a establecer inconsistencias o poner en cuestión la administración del voto ciudadano que se vaya a ver reflejado en las urnas. Muy bien, quiero dar lectura, por favor, al parágrafo 2 del artículo 19 de esta ley que se ha promulgado recientemente, que manifiesta lo siguiente: las y los ciudadanos que hubieran sido reelectos de forma continua a un cargo electivo durante los 2 periodos constitucionales anteriores no podrán postularse como candidatos al mismo cargo electivo. Eso significa que Evo Morales y Álvaro García Linera no estarán presentes. ¿Pero sí su sigla? Así es, en realidad se está estableciendo esta nueva redacción. No lo hemos querido poner como el artículo 168 de la Constitución Política del Estado queda incólume porque existe una sentencia constitucional que, bueno, debe ser anulada porque ya se ha presentado un recurso de nulidad abstracta. Entonces hemos querido establecer esta redacción porque si no el movimiento al socialismo tendría que hacer otra nueva sentencia constitucional pretendiendo anular este articulado que tú estabas leyendo. Por tanto, este artículo sí obviamente repone la vigencia del 21F, establece el carácter vinculante de ese referéndum, pero también establece los límites
constitucionales para la reelección. Respecto a la sigla del Movimiento al Socialismo, muchos han preguntado por qué no está siendo anulada para participar en estos comicios electorales, siendo que la ley 026 establece como máxima sanción en el caso de un fraude electoral, justamente la eliminación de esa personería jurídica. Sin embargo, en este momento, hay que decirlo con claridad, se está llevando adelante un proceso judicial en el cual los vocales se encuentran con medidas cautelares de detención preventiva, y será ese proceso judicial quien establecerá quiénes han sido los autores intelectuales y materiales del fraude electoral, pero también establecerá el grado de responsabilidad que tienen los beneficiarios de ese fraude electoral, y será a través de una sentencia judicial donde recién se puede proceder con una máxima sanción como establece la ley de régimen electoral. En este momento solo tenemos una auditoría preliminar de la Organización de Estados Americanos. No existe una sentencia, razón por la cual no se puede inhabilitar la sigla del Movimiento al Socialismo. Muy bien. Ahora, hay otro tema también que ha causado mucha polémica, ya dejando de lado la promulgación de esta ley. Esta otra propuesta que se está todavía comenzando a debatir, y es la ley extraordinaria para reafirmar el ejercicio de los derechos y garantías del pueblo boliviano, así se la ha denominado. ¿En qué están de acuerdo y en qué no? A ver, esta es una normativa que ha ingresado de contrabando en el Senado. Primero tengo que decirlo de manera categórica, no es de conocimiento de la oposición y mucho menos tiene el consentimiento. Nosotros vamos a rechazar esta norma porque lo que busca es realizar un perdonazo, una amnistía a Evo Morales y Álvaro García Linera. Pero aquí yo quiero expresarme con total claridad. El génesis de este problema que estamos atravesando en Bolivia es justamente que el Movimiento al Socialismo ha violado el principio de igualdad ante la ley. Han empezado a crear normas para beneficiar a dos ciudadanos, en este caso Evo Morales y Álvaro García Linera, que no tenían que someterse a los límites del mandato constitucional de la reelección. Ese ha sido el inicio de todo este problema, y me parece paradójico que ahora el Movimiento al Socialismo quiera concluir esta etapa nuevamente planteando una ley en la cual dos personas se creen al margen de las leyes, por encima de la Constitución Política del Estado, y lo que es aún peor, intocables por la justicia. Aquí tenemos que ser claros. En esta nueva Bolivia que queremos construir, no tiene que haber ciudadanos de primera ni de segunda. Todos nos tenemos que someter al imperio de la ley y todos tenemos que someternos a la justicia. Es decir, aquellas personas que son responsables de la instigación de la violencia, aquellas personas que han ocasionado actos vandálicos, aquellas personas que han promovido el terrorismo, todas esas personas tienen que ser juzgadas en el marco de las normas bolivianas, y sobre todo aquellas personas que han causado dolor y llanto en las familias bolivianas. Por tanto, nosotros no vamos a permitir ya este tipo de leyes excepcionales que dan una serie de privilegios a un puñado de personas. Ahora, la persona que estuvo antes que usted en la entrevista del Movimiento al Socialismo decía que existe una equivocación y una mala interpretación, que simplemente se están tratando de referir a algunos derechos constitucionales. ¿Esto es así? No, en realidad cuando están hablando de, por ejemplo, prolongar el fuero presidencial de Evo Morales y Álvaro García Linera, lo que están tratando de hacer es impedir que Evo Morales o Álvaro García Linera sean juzgados, por ejemplo, por el escandaloso audio que ha conocido todos los bolivianos, donde Evo Morales estaba instruyendo el cerco a las ciudades. Entonces, ese es un hecho que ahorita está siendo ya investigado dentro del Ministerio Público. Justamente se va a realizar también un peritaje a ese video, a ese audio, para establecer el grado de responsabilidad, pero yo creo que definitivamente en esta nueva Bolivia no tienen que haber excepcionalidades, y sobre todo esta es una ley que, si bien, como decía el senador que me antecedió, se están hablando de garantías constitucionales, entonces no necesitamos realizar una ley que contemple lo que ya está garantizado en la Constitución Política del Estado y en otras normas. Nosotros vemos que aquí hay un manejo innecesario de esta ley de garantías, y sobre todo creemos que a título de garantías de los sectores movilizados y los dirigentes, pues están queriendo introducir una serie de excepcionalidades y perdonazos a los exmandatarios. Se habla de un consenso, se habla de una comisión que podría tratar este proyecto de ley, analizando algunas circunstancias que se han dado a conocer, por ejemplo, el tema de los heridos, el tema de aquellas personas que han fallecido, algunos gastos económicos. ¿Se va a tratar aquello? ¿Van a
intentar ustedes debatir con la gente del movimiento al socialismo, con las organizaciones sociales? Entendemos que inicialmente este diálogo se ha establecido entre el órgano ejecutivo y el movimiento al socialismo, porque finalmente es el órgano ejecutivo quienes tienen que garantizar el cumplimiento de esta norma. Por ejemplo, los salvoconductos que están requiriendo una decena de exautoridades del movimiento al socialismo, no los entregan los asambleístas ni los parlamentarios, los entrega la Cancillería. Entonces son acuerdos a los que tienen que operativizarlos con el Ejecutivo. No es necesario inicialmente una ley, porque esto ya está establecido en nuestro andamiaje normativo, y creo que lo que puede hacer el órgano ejecutivo es justamente un acuerdo con el movimiento al socialismo para operativizar la entrega de salvoconductos. Otro de los artículos habla, por ejemplo, de las personas fallecidas, es decir, poder otorgar una serie de indemnizaciones a las familias de las personas fallecidas en estos enfrentamientos que se han suscitado, y obviamente esto también tiene que garantizarlo el órgano ejecutivo. Entonces pasa por un acuerdo más con el órgano ejecutivo que por una ley, porque en realidad la ley lo que estaban pretendiendo hacer es que a través de una ley darle una especie de fuero especial a Evo Morales y Álvaro García Linera. Muy bien. Shirley Franco, le agradezco mucho por acompañarnos, asambleísta, y estar junto a nosotros, tener la gentileza de explicarnos un poco más y que la gente también pueda entender con nosotros. Muchísimas gracias, Héctor, y muy buenos días a todos. 7 de la mañana, 6 minutos. Revisemos a continuación los datos del tiempo, el clima en Bolivia.